Ruth, te agradezco mucho y muchos saludos a todos. En verdad que es un honor y un privilegio poderme dirigir a ustedes el día de hoy. Como Ruth ya les comentó, yo soy especialista en el área de geriatría y quiero tomar algunos minutos para compartirles un poquito más acerca de esto de la obstinación terapéutica. Que me perdone la academia si no utilizo los tecnicismos a los que están acostumbrados cuando hablamos de esto con toda formalidad. Mi intención es explicarlo de la manera más franca, más cotidiana y más descriptiva posible, porque creo que este es el punto de partida también para que nos familiaricemos como sociedad con otros conceptos que son muy importantes en relación a cuidados paliativos y la forma en la que abordamos el tratamiento en cuanto a la salud de nuestros adultos mayores. Entonces, cuando tocamos el término de obstinación terapéutica, ¿qué es lo que estamos describiendo con esto? Estamos describiendo a un profesional del área de la salud que está empecinado en mantener ciertas funciones biológicas, obviamente en el contexto de alguna enfermedad crítica que se considere terminal o que tenga un muy alto riesgo de mortalidad. Esto es algo que no necesariamente se estaría haciendo con malicia. Otros términos como por ejemplo encarnizamiento terapéutico, que tal vez podrían tener la connotación de que el médico a propósito quiere hacer sufrir al paciente. Cuando hablamos de obstinación terapéutica, hablamos de que no se está haciendo algo con malicia, pero que sí se está actuando en desconsideración al sufrimiento o al dolor que nosotros como profesionales de la salud podamos estar infligiendo, ya sea en el paciente o en su familia. Y particularmente lo que nos preocupa es que pudiéramos estar prolongando la agonía solamente y no necesariamente ayudando a la recuperación o al bien morir del paciente. Es importante cuando nosotros consideramos el tipo de riesgos a los que nos enfrentamos, ya sea con nosotros mismos o con nuestros familiares adultos mayores, que procuremos mantener una buena comunicación. Creo que ese es el secreto para poder evitar incurrir en este tipo de tratamientos o de terapéuticas erróneas, y para eso quiero compartirles un poquito más acerca de qué es lo que está pensando el profesional de la salud en la gran mayoría de los casos cuando estamos como tal en alguna situación de obstinación terapéutica. Naturalmente que no es posible generalizar sin equivocarnos, pero ahorita me estoy atreviendo a hacerlo en aras de poderme dar a entender un poquito mejor y explicar para aquellos que no son profesionales del área de la salud un poquito más acerca del trasfondo o del contexto de qué es lo que pasa con los que estamos trabajando para el paciente. La mayor parte de las veces, el pensamiento que viene a la mente de nosotros como médicos, o también del personal de enfermería, del personal de nutrición o de cuantos más estén involucrados, es que la vida biológica debe de mantenerse a costa de lo que sea. Y muchas veces eso tiene que ver con nuestra preparación, con nuestro entrenamiento como profesionales del área de la salud, con el contexto en el que nos fuimos formando. Y es algo que van a ver que va a estar cambiando con las respectivas generaciones, pero muchas veces eso viene impreso de fábrica, digamos, y desafortunadamente. En otras ocasiones pensamos que los aspectos científicos de la enfermedad son más importantes que el enfermo mismo. Es fácil enredarse en el mundo de los estudios como tal, de la ciencia médica, de las diferentes herramientas tecnológicas a las que ahora tenemos disposición en la mayor parte de los ambientes clínicos, y eso fácilmente puede terminar ocupando el 100% de nuestra atención, sin que estemos considerando todos los demás aspectos que nos hacen humanos. Otras circunstancias pueden ser el miedo al fracaso o incluso el miedo a la muerte. Es a veces sonado que de forma intencionada algún profesional de la salud procuró hacer el daño a alguien. Les puedo decir con toda confianza que en todos los años que llevo de entrenamiento médico como médico general, como especialista, en todos los hospitales en donde he tenido oportunidad de aprender, de trabajar, tanto aquí en México como en el extranjero, hasta ahorita no me he encontrado algún profesional de la salud que haya estado involucrándose en este ambiente decididamente pensando en lastimar a los demás, pero sí es una circunstancia no rara, sino bastante común, que a veces tengamos miedo a permitir que alguno de nuestros pacientes pudiera llegar a morir. Y en aras de que no muera, podríamos terminar incurriendo en esto de la obstinación terapéutica. Eso es más o menos el panorama de lo que sucede en el profesional de la salud. No son circunstancias que tengan que ver con decididamente buscar el sufrimiento, pero sí podemos terminar incurriendo en alguna conducta que esté de forma secundaria prolongando la agonía o favoreciendo el sufrimiento. Y justamente les quiero mencionar en qué cosas
no pensamos en ese tipo de circunstancias. Muchas veces no pensamos como profesionales de la salud en las incertidumbres que pueda tener el paciente o la familia. A veces acotamos directamente a lo que tiene que ver con el tratamiento de la enfermedad o con lo que de forma institucional o en el marco legal se nos exige, como delimitarnos exclusivamente a cumplir con lo mínimo indispensable, de forma que podamos ya dedicar de lleno nuestro esfuerzo propiamente a definir cuál es la conducta diagnóstica más apropiada para este síntoma que estamos estudiando, o definir cuál es la terapéutica más importante, o ver con qué estrategia vamos a poder sobrellevar los efectos adversos o situaciones secundarias que estamos experimentando como resultado de nuestra terapia inicial. Muchas veces dejamos por alto eso, qué tipo de incertidumbres pueda tener el paciente o pueda tener la familia. Y también muchas veces se deja por alto el tipo de deseos o el tipo de expectativas que el mismo paciente deba de tener. Esto es algo que les comparto para que también esté favoreciendo desde la perspectiva de los pacientes o de los familiares, el que tengan una visión un poquito más comprensiva de que muchas veces como profesional del área de la salud son muchas las circunstancias con las que tenemos que lidiar, sobre todo cuando se trata de asistir o de proveer de nuestros servicios a una persona que tiene un alto riesgo de morir, o que sabemos que a pesar de lo mucho que podamos esforzarnos y de toda la preparación y todas las herramientas que pongamos en acción, probablemente el paciente va a morir. Y no vamos a poder nosotros hacer nada al respecto de eso. Hay algunas situaciones de riesgo como tal identificadas para dar pie a esta situación de la obstinación terapéutica. Por ejemplo, pacientes que llegan al hospital en quienes previamente no se esperaba que fueran a enfrentar el fin de sus vidas en ese momento. Imaginemos a una persona de 70, 75 años que todos en la familia lo conocían como un roble, como una persona que no tenía absolutamente nada que hacer para ir a visitar el médico. Nunca antes se había hecho exámenes de ningún tipo porque no consideraba pertinente tampoco algún tipo de chequeo adicional, y de repente sufre de un infarto cerebral, ¿no? Sufre de una embolia o de un ataque cerebral, como comúnmente se le conoce. Es probablemente muy difícil que en un primer abordaje entre médicos y pacientes podamos tener una idea clara de que probablemente ya se había estado gestando algo de daño en su sistema circulatorio desde incluso décadas atrás, y que así como estaba lastimado ese vaso sanguíneo que terminó por producirnos este problema de embolia o de infarto cerebral, pues ya hay también daño generalizado en muchas otras partes de su cuerpo. Y sería fácil en ese contexto considerar que esa persona va a tener una recuperación al 100% si consideramos que era una persona que tal vez días atrás o incluso horas atrás estaba hecho y derecho y en su cabal juicio y no parecía tener ningún síntoma ni ninguna otra enfermedad. Y por esa misma razón de que no esperábamos que fuera a enfrentar una circunstancia que fuera a terminar con su vida, es que podríamos terminar haciendo todo cuanto tuviéramos a nuestro alcance por mantenerlo con vida, aun cuando eso significara solamente preservar su función cardíaca, su función respiratoria, pero que ya no podríamos volver a recuperar como estaba su función cerebral. Otra situación de riesgo que nos puede poner en alguna circunstancia de obstinación terapéutica son personas que hayan tenido algún tipo de recuperación previa de algún evento bastante serio. Por ponerles algún otro ejemplo, imaginemos a una persona que tal vez a sus 50 años tuvo un infarto, y fue un infarto muy severo, incluso llegó a estar sin circulación en el hospital y se hicieron maniobras para tratar de retomar la actividad cardíaca, se pusieron aparatos de asistencia vital o de soporte vital, como por ejemplo un respirador artificial, se dieron medicamentos directamente hacia el corazón para que pudiéramos de algún modo volver a estimular el funcionamiento usual del corazón, y esa persona respondió adecuadamente. Y siguió transcurriendo otros 20 años con la diabetes y con la hipertensión y ya con el antecedente de un problema cardíaco, y vuelve a tener en esta ocasión un problema de salud severo que lo mande al hospital, supongamos de nueva cuenta un infarto. Podríamos también suponer que de nueva cuenta hay que echar herramienta de todas las opciones que sean posibles para procurar esa misma recuperación que hubo 20 años atrás, pero naturalmente que el contexto ha cambiado, que las enfermedades han empeorado o han cambiado mucho el contexto y la posibilidad de recuperación del paciente.
podríamos también terminar encontrándonos ahí en estar empecinados en mantener la vida biológica a una costa del sufrimiento que a esa persona le pudiéramos causar. Otro tipo de circunstancias que nos ponen en riesgo son personas que tengan enfermedades con evoluciones muy lentas, pero que sabemos que son enfermedades que no hay herramientas en la ciencia médica que nos vayan a ayudar a recuperarlas, a curarlas. Es decir, pacientes que, por ejemplo, tengan algún deterioro cognitivo progresivo, que es lo que llamamos una demencia, que sabemos que no hay forma en que nosotros podamos recuperar el funcionamiento original del cerebro y hasta ahorita no hay ninguna estrategia para rejuvenecer a nuestras neuronas y que poco a poco van a irse agregando diferentes cuestiones que limiten su independencia y después que pongan en peligro su vida, como por ejemplo la dificultad para deglutir, y tendríamos que enfrentarnos ahí con decisiones un tanto complicadas, como si vamos a utilizar algún marcapasos en este paciente con alguna demencia que sabemos que va a seguir progresando y que ahorita ya está en fases muy avanzadas, o si vamos a utilizar alguna vía artificial de alimentación a sabiendas de que lo estaríamos sometiendo a algún proceso quirúrgico, hospitalización, riesgos por la anestesia, riesgos de infección en la cirugía, riesgos de sangrado. Entonces, el tipo de pacientes que pudiéramos estar experimentando enfermedades de evolución lenta, también podríamos estar, dependiendo de la enfermedad y del contexto del paciente, pero podríamos estar muchas veces en riesgo de esta situación de obstinación terapéutica. Y hay que mencionarlo también, puede haber circunstancias en las que algún error médico sea lo que dé la pauta a una situación de obstinación terapéutica. Desafortunadamente es algo que sucede cada vez con menos frecuencia y yo creo que con las herramientas tecnológicas que tenemos para el entrenamiento de médicos y de especialistas, espero que esto siga disminuyendo y también por la decisión de que procuramos trabajar en equipo. Pero si llega a haber alguna situación de algún error médico, hay que decirlo, eso puede también dar pie a que ahora no queramos dejar bajo ninguna circunstancia por parte de la familia y por parte de los profesionales del área de salud que esa persona vaya a fallecer. Y podríamos terminar encontrándonos en alguna otra situación en la que nada más estemos incurriendo en provocar más dolor, más sufrimiento o en prolongar la agonía. Y tal vez por algún tipo de motivación o de fundamento similar, sucede algo de ese mismo estilo con personas que son de muy alta estima para nosotros como familiares, cuando somos los que tenemos que tomar la decisión, personas que tuvieron un rol muy importante en la sociedad incluso, personas famosas. No es raro el caso en el que simplemente no podemos enfrentar la idea de que esas personas vayan a fallecer. Y cuánta situación se presente que pensamos que les pueda ayudar, muchas veces queda relegado a un segundo término su calidad de vida como ser humano y terminamos entonces en situaciones de obstinación terapéutica. Les comento esto para tener un preámbulo respecto a qué tipo de conversaciones, qué tipo de preguntas podemos nosotros tener como pacientes antes de enfrentar alguna situación similar. Como familiares de algún paciente que esté enfrentando alguna situación de riesgo para obstinación terapéutica o incluso como profesionales del área de la salud. Lo más importante primero es que podamos identificar este tipo de situaciones en donde la función biológica, algún tipo de función biológica en específico, esté tomando relevancia a tal grado que estamos dejando otras cuestiones importantes de lado y que estamos ya incurriendo en alguna posible sufrimiento, en problemas de dolor, en prolongar la agonía, sin necesariamente estar ayudando a ese paciente. Probablemente, como dije al principio, no lo estamos haciendo a propósito, pero estamos siendo muy cuadrados en nuestra estrategia y en nuestra forma de pensar. Entonces, ¿qué tipo de cosas nos debemos de preguntar? ¿Qué nos debe de venir a la mente en estas circunstancias? Antes de tomar este tipo de decisiones, tanto para profesionales del área de la salud como para los enfermos y los familiares de los enfermos, debemos de considerar que un tratamiento, nada más por prolongar la vida, no necesariamente es benéfico. Eso es algo importante. No porque algo nos vaya a hacer vivir más, necesariamente significa que va a ser algo benéfico para nosotros, pensando integralmente como personas. También hay que reconocer que no podemos en muchas circunstancias ofrecer un tratamiento curativo, pero eso no significa que no podamos hacer nada.
Algo con lo que estoy muy en contra es que los profesionales del área de la salud le digamos así a las personas que buscan nuestra atención y nuestros servicios, que estamos ante una circunstancia en donde irremediablemente esa persona va a morir y que no hay nada que nosotros podamos hacer al respecto. Ciertamente no hay a veces nada que podamos hacer para evitar que la persona muera, pero eso no significa que no haya nada que podamos hacer para acompañar y asistir durante ese proceso. Es decir, aquí entran en el terreno de los cuidados paliativos, que es algo para lo cual, al menos en nuestro contexto social, todavía no tenemos mucha cultura, pero espero que, por ejemplo, este tipo de pequeñas charlas nos ayuden a tener una noción firme de que no porque estemos enfrentando un problema que nos va a terminar cobrando la vida, significa que ya no hay nada que hacer. Al contrario, hay mucho que hacer para seguir evitando que no haya problemas de falta de aire, por ejemplo, problemas de ansiedad o de agitación, problemas de deshidratación si es que lo hubiera, problemas de dolor sobre todo. Ahorita se está procurando que todos los profesionales del área de la salud tengamos al menos el entrenamiento básico para poder darle un adecuado manejo al dolor de nuestros pacientes. Entonces, no pensar que porque no podemos ofrecer una curación completa significa que irremediablemente tenemos que morir con sufrimiento y en abandono. Otra situación importante es que debemos, tanto como familiares y como profesionales del área de la salud, reconocer las decisiones del paciente. Esto es algo muy importante. Siempre que el paciente esté en oportunidad de tomar decisiones, es muy importante que nosotros le preguntemos si quiere estar involucrado en la toma de decisiones y en caso de querer estar involucrado, pues que le hagamos partícipe de las decisiones. Esto de la conspiración del silencio, de tratar de fingir en frente del paciente que todo está bien y nosotros a puerta cerrada o espaldas del paciente terminar maquinando una estrategia, es algo de lo cual la mayor parte de los pacientes se dan cuenta. Entonces, eso debemos de tratar de evitarlo a toda costa. Y también debemos de tomar en consideración cuáles hubieran sido las decisiones previas conocidas en caso de que esa persona ya no pueda estar participando de la toma de decisiones o incluso los documentos de voluntades anticipadas. Un pequeño paréntesis, la parte de las voluntades anticipadas es algo que tiene diferentes cambios respecto a la legislación de estado a estado, pero sería importante que se acerquen, dependiendo de cuál sea el lugar en donde nos están viendo ahorita, a los sitios de internet de referencia para buscar de qué forma ustedes pueden hacerse de algún documento de voluntades anticipadas. Eso es algo que se revisa con, en este caso, los notarios. Y muchas veces incluso hay algún mes del año que le llaman el mes de las voluntades anticipadas, que no me extrañaría que esté cambiando de entidad federativa a entidad federativa, en donde se hace un poquito más de campaña, de promoción, e incluso son un poquito más asequibles los costos del servicio para poderlo terminar de conocer y de redactar. Pero eso es algo muy importante. Debemos de considerar que ya no estamos en una situación en donde los médicos estemos tomando decisiones de forma paternalista. A la mayor parte nos resulta básico, fundamental, de extrema importancia que podamos platicar de estas situaciones con nuestros pacientes y con sus familiares, y si existe algún documento de este tipo, es algo que nosotros debemos de acatar. También, otra cosa importante, antes de tomar decisiones en el contexto de un paciente que sabemos que va a fallecer, es muy importante procurar no categorizar las decisiones como buenas o como malas. Es decir, tal vez poner una sonda de alimentación a un paciente pueda ser algo provechoso en algunas circunstancias o puede ser algo perjudicial en algunas circunstancias. Pero colocar la sonda por sí misma no va a ser una situación ni buena ni mala. Y en este sentido nos ayuda que pensemos, antes de tomar alguna decisión de algún procedimiento, hacer el ejercicio de irnos algunas semanas hacia adelante o incluso algunos meses hacia adelante y preguntarnos, bueno, ¿esta medida va a llegar para quedarse? ¿Nos va a seguir dando la misma utilidad siempre? ¿No va a haber ninguna sensación de remordimiento o de arrepentimiento respecto a haberla utilizado? ¿O en algún momento vamos a preparar las circunstancias o a lograr identificar las circunstancias para retirar esta medida? Y después de haber hecho ese ejercicio de tratar de adelantar un poquito la situación con este paciente,
tomar la decisión, pero no tratar de categorizar a las decisiones como que esto es lo correcto o que esto es lo incorrecto. Eso es algo importante. Otras cuestiones que creo que nos pueden ayudar mucho es recordar que las personas que estamos a cargo de darle nuestro servicio a aquellos que están próximos a morir, como el caso de los oncólogos, el caso de los geriatras, tenemos algo de entrenamiento respecto a estas cuestiones de cuidados paliativos, pero siempre hay alguien de quien nos podemos apoyar. Existen como tal personas que estudien el proceso de morir, están como especialistas, las personas que se dedican exclusivamente a la parte de cuidados paliativos, y eso es importante que lo recordemos, tanto profesionales del área de la salud como los familiares o los pacientes, que es mejor hacer más grande el equipo e incluir a aquellos con más experiencia cuando se tratan de situaciones que están complicándose demasiado o situaciones en donde entramos en algunos dilemas éticos. Y también para el caso específicamente de los profesionales del área de la salud, están los comités de bioética. Los comités de bioética generalmente están adecuadamente constituidos de forma formal en cada uno de los servicios o de los hospitales o clínicas en donde se está dando alguna atención profesional en salud a este tipo de pacientes. Tampoco debemos de considerar que debemos de tomar la decisión nosotros solos. Esto es a grandes rasgos lo que sucede con la cuestión de la obstinación terapéutica. Y veo que hay algunas recomendaciones, algunas dudas respecto de la audiencia. Me preguntan, por ejemplo, ¿bajo qué guías o escalas de valoración podrías orientarte para evitar la obstinación terapéutica? Eso lo pregunta Leslie. Es una situación de mucha variabilidad. Generalmente tenemos diferentes formas en las que nosotros podemos estar haciendo una valoración integral de cuál es la situación clínica de nuestro paciente, tanto para la cuestión funcional como para cuestiones pronósticas, como para revisar cómo está la cuestión con la familia, como también para revisar ciertos síntomas. Entonces, si hace falta algo de eso, me pueden buscar. Incluso si hay aquí profesionales del área de la salud que quieran más información, ahí voy a estar al pendiente del Twitter. ¿Dónde podemos especializarnos para la atención de la muerte y los cuidados paliativos? Pues eso depende. En diferentes estados se ofrecen entrenamientos tanto para profesionales del área de la salud como diplomados o incluso posgrados para quienes ya tienen alguna cédula profesional, y también se ofrecen diplomados y otros estudios más cortos para personas que no sean profesionales del área de la salud. Eso seguramente que si buscan en redes sociales asociaciones que vean temas de cuidados paliativos o de pacientes con demencia o de cuidados geriátricos, lo van a encontrar. Y además de esto, ¿qué daños puede sufrir el cuerpo si no se toman las medidas correctas de la salud? Bueno, pues lo que más nos preocupa es que nosotros prolonguemos la agonía o que prolonguemos el sufrimiento. Eso es algo a lo que a toda costa queremos evitar. No significa que estemos entrando como tal en el tema de nosotros generarle la muerte al paciente o de darle las herramientas a la persona para que se quite la vida, pero sí que utilicemos adecuadamente las herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición para procurar un bien morir y aliviar el sufrimiento en el proceso. Este es el mensaje que yo tenía para ustedes. Espero que haya sido bastante concreto y que les ayude a ustedes a identificar las situaciones de riesgo para obstinación terapéutica, ya sea con su familia, con sus seres queridos o con sus amigos, y que lo puedan platicar abiertamente con los profesionales del área de la salud, porque estamos para escucharlos. Les agradezco mucho.